Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 6. Está integrado por mi compañera Desiree, Carolina y su servidora Alejandra. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca del parto prematuro y la ruptura prematura de membranas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a comenzar por el parto prematuro. La siguiente, por favor. Primero tenemos que definir o establecer cómo se define el parto pretérmino o prematuro. Se considera parto pretérmino al que se produce antes de las 37 semanas completas de gestación o 259 días desde la fecha de última regla, lo cual debería ser corregido por ecografía realizada en el primer trimestre. Y según la definición de la OMS, el parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Su clasificación. El parto pretérmino se subdivide según la edad gestacional al momento del nacimiento. Eh, Se divide en pretérmino extremo, que es cuando sucede antes de las 28 semanas de gestación. Muy pretérmino es entre las 28 y 32 semanas de gestación. Y el pretérmino moderado, que es de 32,1 a 36,6 semanas, y este se divide a su vez en dos, en temprano y tardío. El temprano es de 32,1 a 33,6 semanas y el tardío es de 34 a 36,6 semanas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ay, espérame, es que ya me cambian. Ah, ok. También se puede dividir de acuerdo al peso en el momento del nacimiento. Bajo peso al nacer, cuando es menor a 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos y extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1.000 gramos. Otra clasificación es de acuerdo a su origen. Este se divide en pretérmino espontáneo o idiopático, que abarca aproximadamente el 50% de los casos de parto prematuro. También pretérmino asociado a ruptura prematura de membranas y pretérmino por intervención médica o iatrogénico, debido a enfermedades maternas y fetales que aconsejan la terminación del embarazo antes de su término, como la preeclampsia, el retraso del crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal o enfermedades maternas. Bueno, para esto también debemos conocer la definición de amenaza de parto pretérmino. Se denomina amenaza de parto pretérmino al inicio de contracciones uterinas regulares, dilatación y el borramiento del cérvix entre las semanas 23 y 36 de gestación. La importancia de esto es que entre el 27 y el 51% de las amenazas de parto pretérmino van a finalizar en un parto pretérmino. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Bueno, hablando de la epidemiología sobre el parto pretérmino, a nivel mundial se reportan 15 millones de nacimientos prematuros al año y de ellos aproximadamente 1 millón mueren debido a complicaciones en el parto. En México nacen más de 120,000 prematuros moderados al año y de estos identificándose como causa de mortalidad neonatal un 28,8%. ¿Le cambias, por favor?
Bueno, en Estados Unidos hay 4 causas directas principales de los partos prematuros, las cuales son el parto prematuro por indicaciones maternas o fetales, en las cuales se induce el trabajo de parto o el lactante nace mediante cesárea antes del trabajo de parto. El trabajo de parto prematuro espontáneo con membranas intactas, la ruptura prematura de membranas a pretérmino y los partos gemelares y múltiples. Em, Muy a menudo el parto prematuro, hasta 45% de los casos, le sigue al trabajo de parto espontáneo. ¿Le cambias, por favor? Bueno, probablemente debido a que no se conocen con exactitud las causas que a un nivel bioquímico molecular desencadenan la amenaza de parto pretérmino, algunos autores en ciertos artículos han mostrado interés en el estudio de los factores de riesgo, de los cuales está, por ejemplo, la edad materna, donde se ha observado que la edad materna tiene una asociación, perdón, estadísticamente significativa con la amenaza de parto pretérmino y el parto pretérmino. Las gestantes con una edad inferior a los 20 años y especialmente las madres adolescentes tienen mayor riesgo de presentar una amenaza de parto pretérmino. Em, También las gestantes mayores de 35 años presentan una mayor tasa de prematuridad, pero esta se produce en la mayoría de los casos por una indicación médica debido a problemas médicos que puede presentar la gestante. También se encuentra el bajo peso materno. Este factor ha mostrado una fuerte asociación con el parto pretérmino, sobre todo cuando el peso es inferior a los 55 kilogramos en la semana 20 de gestación. Después están los antecedentes obstétricos, en donde encontramos la paridad, abortos previos, pérdidas fetales y partos pretérmino. La paridad, pues el número de gestaciones previas es un factor de riesgo para presentar una amenaza de parto pretérmino. Eh, las gestantes nulíparas tienen un mayor riesgo, pero también las gestantes con un número de partos igual o superior a 3 tienen aumentado el riesgo de prematuridad. En abortos previos, pues la historia previa de haber tenido abortos se asocia con una mayor tasa de partos pretérmino. Eh, la pérdida fetal, este factor pues parece estar asociado a la prematuridad por indicación médica, más que a la presentación de una amenaza pretérmino espontánea. Y anteriores partos pretérmino, pues que se ha observado que en la historia previa a una gestante de partos pretérmino, eh, es pues un factor de riesgo importante para que se repita este hecho. Y pues como podemos ver aquí, en general una historia previa de malos antecedentes obstétricos representa un factor de riesgo que se debe tener en cuenta eh, en una mujer ante una nueva gestación. Luego encontramos la clase social. Pues la clase social baja también se asocia al parto pretérmino, aunque cuando ya se hace un análisis multivariable, este factor parece perder fuerza. Esto es debido a que la baja clase social se asocia a otros factores que ya de por sí pueden aumentar el riesgo de que se presente una amenaza pretérmino. Luego encontramos el tabaquismo. Pues el tabaco ha mostrado tener una relación dependiente de la dosis con la amenaza de parto pretérmino, de manera que las gestantes, cuanto más fuman, más riesgo tienen de presentar un parto pretérmino. De ahí la importancia de que la mujer deje de fumar durante el embarazo y si no lo consigue, por lo menos reduzca significativamente el número de cigarrillos que consume. Y encontramos también la contaminación ambiental. Según algunos estudios, los niveles elevados de ciertas sustancias
como son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el azufre, se asocian con el parto pretérmino. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, en cuanto a la etiopatogenia, como se ha comentado anteriormente, no se conocen con exactitud los mecanismos fisiopatológicos que explicarían la amenaza de parto pretérmino, que además pueden ser diferentes de los que originan el parto normal. Existe, como sabemos, una serie de sustancias bien conocidas que pueden desempeñar un papel importante en el inicio del parto pretérmino, tales como son la oxitocina, que activa la contracción uterina cuando actuando directamente sobre los receptores específicos que se encuentran en la membrana de las células musculares de tipo liso. Además, la oxitocina no solo tiene un efecto directo aumentando la contractibilidad uterina, sino que además estimula la producción de prostaglandinas por la decidua, que también son potentes estimuladores de la contractibilidad uterina. La hormona liberadora de corticotropina estimula la producción de prostaglandinas dentro del útero y puede actuar sinérgicamente con la oxitocina, causando contracciones. Otros estimulantes, como el factor activador de las plaquetas y la endotelina, pueden tener un papel específico en el inicio del parto pretérmino, así como ciertos inhibidores de la contractibilidad uterina, como son el óxido nítrico. Aunque se conoce gran número de sustancias capaces de provocar contracciones a nivel uterino y que además se pueden detectar elevadas una vez que se inicia el parto, se desconoce todavía cuál es el desencadenante o si es que existen varios que provoca que todas estas sustancias que sabemos que están relacionadas con el inicio de parto, pues se eleven en un momento dado de la gestación. Lo que sí se sabe es que cuando esto se produce en un porcentaje variable de los casos, encontramos alguna causa materna o fetal que lo explica, de las cuales pues les puse aquí. Em, Están el defecto de placenta o de placentación, que comprende los casos de placenta previa o desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Estas representan un 10% de las amenazas de parto pretérmino. También encontramos la infección intrauterina. Se supone que el mecanismo de producción del parto pretérmino se produce por la liberación de prostaglandinas, citocinas y péptidos vasoactivos originados por macrófagos y leucocitos. Y pues se ha observado que la infección intrauterina que ocurre en estas gestantes con una amenaza de parto pretérmino es a veces subclínica. Luego encontramos la insuficiencia cervical. La insuficiencia del cuello uterino para mantener el contenido del útero durante la gestación eh, se pone de manifiesto por lo común a partir del segundo trimestre y conduce a la dilatación progresiva e indolora del cervix y a la protrusión de las membranas ovulares con rotura de estas o expulsión completa del saco gestacional. También están las causas inmunológicas. La autoinmunidad es un proceso por el cual una respuesta inmune celular o humoral va dirigida contra un componente específico del huésped. Como sabemos, las células capaces de reconocer los antígenos propios y desencadenar una respuesta inmune eh, están presentes en todas las personas, pero se encuentran reguladas por un proceso mediado por inmunocomplejos o por células T supresoras. En las enfermedades autoinmunitarias aparecen como consecuencia de una alteración de este mecanismo regulador. Algunas de estas enfermedades, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, es conocido por su efecto nocivo sobre la gestación y puede causar aborto, prematuridad o retraso del crecimiento. Estos representan o están entre el 12 y el 30% de
las causas de una amenaza de parto pretérmino. Luego encontramos los factores uterinos. Las anomalías congénitas o adquiridas del útero pueden influir en la gestación, dando lugar a un conflicto de espacio entre el útero, que debido a estas anomalías pues tiene limitada su capacidad de crecimiento y distensión, y el crecimiento normal del feto, lo que da lugar a una amenaza de parto pretérmino. Estas se encuentran entre un 10 y un 14% de las gestantes con amenaza de parto pretérmino. Luego encontramos los traumatismos. Cualquier traumatismo de importancia que sufra una gestante puede desencadenar dinámica uterina, probablemente debido a la secreción de adrenalina y noradrenalina por las glándulas suprarrenales maternas, lo que puede actuar sobre la musculatura lisa del útero produciendo contracciones. El porcentaje de amenazas de parto pretérmino asociadas a un traumatismo varía entre un 5 y un 8%. Luego encontramos las anomalías fetales, la presencia de malformaciones fetales importantes o de defectos cromosómicos mayores se asocia a prematuridad, tanto por indicación médica como espontáneamente. Las malformaciones fetales se asocian frecuentemente a la presencia de polidramnios. em, y el polidramnios mm, puede dar lugar, por el aumento de la distensión de las fibras musculares uterinas, a una amenaza de parto pretérmino. Las malformaciones fetales se han asociado a la amenaza en un 6% de las gestantes. Después encontramos la ruptura prematura de membranas, pero de esa les va a hablar un poco más mi compañera más adelante. Luego encontramos el embarazo múltiple. Es una causa importante de parto pretérmino. Los embarazos múltiples han experimentado en los últimos años un incremento, y hay que tener en cuenta que alrededor del 57% de las gestaciones gemelares y el 92% de las gestaciones de trillizos finalizan en un parto pretérmino. Esto es producido por la sobredistensión de las fibras musculares, que es producida por el aumento del contenido uterino, que da lugar a que se inicien en semanas de gestación más tempranas las contracciones que pueden desencadenar un parto pretérmino. Y por último tenemos las idiopáticas. El término de amenaza pretérmino idiopática, em, yo encontré que debería ser sustituido por el de causa desconocida, ya que el término idiopático implica que pues no hay una causa externa o razonable. El porcentaje de gestantes incluidas en este grupo depende de lo minuciosos que seamos al momento de la búsqueda de las causas que originan el parto pretérmino. Y bueno, pues si analizamos cuidadosamente a todas las pacientes con una amenaza de parto pretérmino, podemos encontrar en la mayoría de los casos una o más causas desencadenantes del proceso. Lo difícil es saber hasta qué punto influyen las mismas Me en las el pone aquí, desencadenamiento. por favor. Sí, doctora. Gracias. La hoja se queda con usted. Lo difícil es saber hasta qué punto influyen las mismas en el desencadenamiento del parto. Lo que está claro es que la amenaza de parto pretérmino pues es debida a varios factores, y la comprensión y el diagnóstico de estos nos va a ayudar a la mejora del tratamiento. ¿Le puedes cambiar? Bueno, ahora vamos con el diagnóstico. Para realizar el diagnóstico es preciso constatar la aparición de los siguientes parámetros entre las semanas 20 y 37 de gestación. Como primero tenemos la identificación de la gestante de riesgo, las manifestaciones clínicas, cambio cervical, monitoreo uterino ambulatorio, fibronectina fetal y la medición de la longitud cervical. La siguiente, por favor. Ok, para identificar el riesgo que tiene la gestante, encontré esta tabla que
es la estratificación de riesgo de Papiernik y Verhauer. Y bueno, en esta nos ponen los factores de riesgo que mi compañera comentó anteriormente y les dan cierta puntuación. Por ejemplo, del estatus económico, si la gestante cuenta con 2 hijas o hijos en casa y un bajo estatus socioeconómico, se le da 1 punto. Si tiene menos de 20 años o más de 20 años y es madre soltera, se le da 2 puntos. Si tiene un muy bajo nivel socioeconómico, una talla menor a 150 centímetros y un peso menor a 45 kilogramos, se le da 3 puntos. Y en caso de que sea una persona menor de 18 años, se le da 4 puntos. En la historia obstétrica previa, si ya tuvo un aborto con intervalo intergestacional menor a 1 año, se le da 1 punto. Si tuvo 2 abortos, 2 puntos. 3 abortos, 3 puntos. Si tiene pielonefritis, se le da 4 puntos. Malformación mulleriana o aborto de segundo trimestre o exposición a dietil-estilbestrol, se le da 5 puntos. Si tuvo un parto pretérmino previo o aborto en el segundo trimestre, se le da 10 puntos. En cuanto a sus hábitos diarios, si trabaja fuera de casa, se le da 1 punto. Si, si tiene tabaquismo y fuma más de 10 cigarrillos diarios o sube más de 3 pisos por escaleras sin elevador, se le da 2 puntos. Si tiene un trabajo pesado o viajes diarios con trayectos largos fatigantes, 3 puntos. Y en el embarazo actual, si hay fatiga no usual, se le da 1 punto. Si hay ganancia de peso menor a 13 kilogramos a las 32 semanas, o albuminuria, o hipertensión, o bacteriuria, se le da 2 puntos. Si hay una pérdida de peso de más de 2 kilos, o la cabeza fetal está encajada a las 32 semanas, se les da 3 puntos. Si hay sangrado después de las 12 semanas, un cervix corto, borramiento y dilatación cervical o actividad uterina, se les da 4 puntos. Si hay placenta previa o polidramnios, 5 puntos. Y si hay embarazo general o cirugía abdominal, 10 puntos. Y bueno, se suma la puntuación. Y de 0 a 5 puntos indica que hay bajo riesgo, de 5 a 9 puntos hay riesgo intermedio y más de 10 puntos indica un riesgo elevado. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas. Okay. En cuanto a esto, la mayor parte de los síntomas que refieren las embarazadas con amenaza de parto pretérmino son molestias en el hipogastrio de tipo menstrual, dolor lumbar bajo, sensación de peso o presión en la pelvis, aumento de la secreción vaginal, un sangrado transvaginal discreto y percepción de contracciones uterinas. Y bueno, esto es importante, aunque bueno, muchas pacientes lo pasan por alto normalmente, pero se halló que estas manifestaciones señalan el trabajo de parto pretérmino. Estas aparecieron solo dentro de las 24 horas de trabajo de parto pretérmino. La siguiente, por favor. Los cambios cervicales. Los cambios cervicales que preceden y acompañan al trabajo de parto incluyen dilatación, borramiento, cambios de consistencia y posición del cuello uterino. Y para esto se utiliza el test de Bishop. En este, pues se toma en cuenta lo que mencioné anteriormente. En cuanto a la dilatación, si esta es de 0 centímetros, no se da ningún punto. Si es de 1 a 2 centímetros, se da 1 punto. Si es de 3 a 4 centímetros, se dan 2 puntos. Y si es de 5 a 6 centímetros, se dan 3 puntos. En cuanto al borramiento, si este es de 0 a 30%, no se da ningún punto. Si es de 40 a 50%, se da 1 punto. De 60 a 70% se dan 2 puntos.
igual o mayor a 80%, se dan 3 puntos. En cuanto a la consistencia, si esta es dura, no se da ningún punto. Si es media, se da 1 punto. Y si es blanda, 2 puntos. En cuanto a su posición, si se encuentra posterior, se dan 0 puntos. Media, 1 punto. Y si está centrado, 2 puntos. Y la altura de la presentación, de acuerdo a los planos de Hodge, si este no se encuentra en ningún plano, no se da ningún punto. Si se encuentra en el primer plano, que recordemos que es desde el promontorio al borde superior del pubis, se da 1 punto. En el segundo plano se dan 2 puntos y en el tercer plano se dan 3 puntos. Y aquí el parto pretérmino se relaciona con un borramiento igual o mayor a 80%, una dilatación igual o mayor a 2 centímetros o un puntaje de este test mayor o igual a 6. La siguiente, por favor. El monitoreo uterino ambulatorio. Para esto se coloca un tocodinamómetro alrededor del abdomen y este va a registrar la actividad uterina. Es importante tomar en cuenta que la posibilidad de parto, que hay posibilidad de parto pretérmino en todas las mujeres que presentan contracciones uterinas regulares, frecuentes y rítmicas, al menos 4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos antes de la semana 37. Aunque bueno, en este monitoreo muchas veces las gestantes pueden confundir estas contracciones con las contracciones de Braxton Hicks, que son las que pues preparan para el parto. Solo su diferencia es que las de Braxton Hicks son irregulares a comparación de estas que son regulares. La siguiente, por favor. También es importante realizar el test de fibronectina fetal. Este se realiza entre las semanas 24 y 34 de gestación en pacientes con riesgo de parto pretérmino. La fibronectina es una proteína que se encuentra en las membranas decidua y líquido amniótico. Esta proteína tiene una función adhesiva entre el feto en desarrollo y la superficie interna del útero. Tras la implantación del saco, aparece fibronectina en las secreciones cervicovaginales y puede encontrarse normalmente en ellas antes de la semana 22 o 20 o 22 y al final del embarazo. Pero su presencia entre las semanas 24 y 34 es muy poco frecuente y puede indicar separación de las membranas fetales de la decidua. Si se obtiene un valor mayor a 50 nanogramos por mililitro, esto representa un riesgo de amenaza de parto pretérmino. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la medición de la longitud cervical. Esta se realiza mediante un examen ultrasonográfico. Puede ser transabdominal o transvaginal, pero este último es el de elección o el que prefieren porque no se ve afectado por la obesidad materna, la posición del cuello uterino o la sombra de la presentación de la parte fetal. Esta medición se realiza entre las semanas 14 y 24 y si esta medición, o bueno, la longitud es mayor a 30 milímetros, no hay ningún riesgo de trabajo de parto, pero si esta longitud es menor a 15 milímetros, existe la probabilidad de un parto en los siguientes 7 días. Y aquí tenemos una tabla dependiendo, que nos dice la probabilidad de nacimiento dependiendo de la longitud. Cuando es mayor a 20 milímetros,
La probabilidad de nacimiento a 7 días es de 0%. Cuando es de 20 a 16 es del 5%. Cuando la longitud es de 15 a 11, la probabilidad es del 6.7%. Cuando es de 10 a 6 milímetros, la probabilidad es de 46.2% y de 5 a 1 la probabilidad es de 91.7%. Y bueno, como conclusión del diagnóstico, se necesita que hayan contracciones uterinas, o bueno, para que se haga el diagnóstico, primero deben haber contracciones uterinas de 4 en 20 minutos u 8 contracciones en 60 minutos. También debe haber dilatación cervical de más de 3 centímetros o longitud cervical menor a 20 milímetros. O también puede haber longitud cervical de 20 a 29 y fibronectina fetal mayor a 50 nanogramos por mililitro. La siguiente, por favor. Para el tratamiento, los tocolíticos. Su principal indicación es para las mujeres que están en amenaza de parto pretérmino y de esta forma poder prolongar el nacimiento por lo menos en 48 horas. Los tocolíticos disponibles para el manejo de la amenaza de parto pretérmino son calcio antagonistas, AINES, antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, sulfato de magnesio y los inhibidores de los receptores de oxitocina. El que más se recomienda los que más se recomiendan son el atosiban y la indometacina, ya que no presentan muchos efectos secundarios. Y bueno, estos están contraindicados en caso de que haya preeclampsia y eclampsia, malformaciones congénitas o cromosómicas, dilatación cervical avanzada o sangrado materno con inestabilidad hemodinámica. Y bueno, en el caso del atosiban es solución inyectable y la indometacina son supositorios de 100 miligramos. Se aplican o se administran 2 veces al día por vía rectal. También se indican los corticosteroides en caso de que exista evidencia de inmadurez pulmonar fetal. Y bueno, en está la betametasona. Son 2 dosis, cada una de 12 mililitros cada 24 horas por vía intramuscular. Y la dexametasona, 4 dosis, cada una de 6 mililitros cada 12 horas, igual por vía intramuscular. Y también se puede administrar antibióticos, pero solamente se deben utilizar en caso de que sepamos que hay una infección que lo amerite. Si no, pues no. La siguiente, porfa. Las medidas de prevención. La prevención primaria consiste en intervenciones destinadas a evitar la aparición de un nuevo caso de parto pretérmino. Y dentro de estas está el evitar el consumo de alcohol, drogas y tabaco. Las medidas de prevención secundarias corresponden a medidas que se adoptan en pacientes en trabajo de parto pretérmino en estadios iniciales con el objetivo de detenerlo o revertirlo y así evitar secuelas. Aquí lo que se indica es realizar el ultrasonido transvaginal en las mujeres que tienen factores de riesgo. Y luego tenemos la prevención terciaria. Estas prevenciones son destinadas a
minimizar los efectos de las secuelas de un caso de parto pretérmino. En esta prevención se indica realizar el test de fibronectina en pacientes de alto riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último les voy a hablar acerca de las complicaciones. Las complicaciones secundarias al parto pretérmino no son muchas y de gran repercusión social y pueden dividirse en maternas y neonatales. Dentro de las complicaciones maternas, estas están directamente relacionadas con la causa que desencadena el parto pretérmino y pueden dividirse en infecciosas y hemorrágicas. Las infecciosas pueden ir desde la infección de la herida quirúrgica o de la episiotomía hasta la sepsis y suelen estar relacionadas con la causa del parto pretérmino cuando es infecciosa, aunque no siempre es necesario que la infección sea clínica, ya que en muchas ocasiones la infección amniótica puede ocurrir de forma subclínica y manifestarse ya en el puerperio. Dentro de las hemorrágicas están muy relacionadas con algunas de las causas comentadas al tratar la etiología del parto pretérmino, como son los efectos de placentación, tanto en la forma de mala placentación o como en situaciones anómalas de la placenta. Y las neonatales, pues la prematuridad sigue siendo la principal causa de morbimortalidad neonatal y las complicaciones que presentan los neonatos prematuros son múltiples y de una repercusión importante en la vida futura del neonato. Una de las principales complicaciones es el síndrome de dificultad respiratoria, que a pesar de los avances tanto en la maduración pulmonar previa al parto como en el tratamiento posparto con surfactante, sigue siendo uno de los problemas más graves que puede presentar el neonato. El uso de ventilación asistida en estos neonatos puede ocasionar lesiones en el pulmón a largo plazo. Otra de las complicaciones son las hemorragias cerebrales causadas por la posible lesión vascular de la anoxia y por inmadurez de los vasos. Son las que más secuelas pueden dejar a largo plazo a nivel neurológico. Y por último, la enteritis necrosante es otra complicación relativamente frecuente y que también puede aumentar la morbimortalidad neonatal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos con la ruptura prematura de membranas. La siguiente, por favor. Esta se define como la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora yo les voy a hablar sobre su clasificación. Existen en general dos categorías. La ruptura de membranas a término, que ocurre después de las 37 semanas de gestación, y la ruptura de membranas pretérmino, que es aquella que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Esta a su vez se subdivide en tres grupos. La primera es la previable, que es cuando ocurre de menos o igual a las 23 semanas de gestación. La remota del término, que ocurre de las 24 a las 32 semanas de gestación. Y la cercana del término, de las 33 a las 36 semanas de gestación. En cuanto a su etiología, tenemos que por parte de la ruptura prematura de membranas a término, se puede presentar por diversos motivos, pero principalmente se debe a modificaciones fisiológicas de las membranas y a la fuerza ejercida por las contracciones uterinas. ¿Por qué fisiológicas? Pues porque ya está a término, entonces pues es algo que podría considerarse normal, pero que no, al mismo tiempo porque ocurre antes del trabajo de parto. Y en cuanto a la etiología de la ruptura prematura de membranas pretérmino, esta es de etiología multifactorial. Hay muchos autores que también dicen que es de etiología desconocida
que no siempre se presentan y pues vaya que debemos tomar unos factores en cuenta de los cuales les voy a platicar un poco más adelante. Em, y en cuanto a su patogenia, pues se debe a los siguientes mecanismos en general. La disminución de fibras de colágeno, al depósito de material amorfo entre las fibras, al adelgazamiento de la capa trofoblástica residual y a la producción de prostaglandina C2 y prostaglandina F2 en células residuales que nos van a llevar a una contracción uterina. Pero para desarrollar estos puntos, primero hay que ver qué es lo normal. Bueno, sabemos que conforme el embrión se va desarrollando, este va quedando cubierto por dos sacos, el amnios y el corion. El amnios es el saco interno, por así decirlo, y está constituido por un epitelio, una membrana basal y tres capas en conjunto, que es una compacta, una fibroblástica y una esponjosa, que están compuestas todas estas principalmente de colágeno, de fibras de colágeno. Y por otro lado tenemos al corion, que es el saco externo, y que este cuenta con una membrana basal y una capa reticular, que están compuestas también por fibras de colágeno. Y ahora bien, ¿cuál es la función de estas estructuras? Pues se encargan de la síntesis, secreción de sustancias, recepción de señales hormonales, se encargan de mantener la homeostasis del líquido amniótico, también ayudan a la protección del producto durante ya sea un traumatismo o por ejemplo durante el trabajo de parto incluso. Y pues vaya, en general, se encargan de la nutrición y de la protección del producto en desarrollo. Ahora bien, sabemos que estas membranas fetales se pueden romper antes del parto, como lo hemos estado viendo. Esto es independientemente de la edad gestacional. Y en estos casos, mientras más temprano aparece esta ruptura, peor es el pronóstico del embarazo. Y bueno, en cuanto al pronóstico lo vamos a ir viendo más adelante de por qué es como peor. Pero pues, aunque la ruptura suceda en embarazos a término, si bien el pronóstico no es tan malo, pues no está exento el embarazo de que presente complicaciones. Entonces sí hay que mantener como mucha vigilancia. Entonces, ya que vimos como toda esta estructura normal del amnios y del corion, volviendo a esto, entendemos que existen estos tres factores para la ruptura prematura de membranas, que se los puse aquí en la diapositiva. Primero es la presión intrauterina o bien intraamniótica, ya sea por una mala formación del saco amniótico o por una tensión excesiva y por la asimetría del polo inferior del huevo. También tenemos la resistencia de las membranas, que aquí pues vaya, tiene que ver la actividad enzimática de las enzimas proteolíticas, tales como las colagenasas y elastasas, las cuales van a ir disminuyendo la resistencia y van a precipitar la ruptura de las mismas. Esto, pues, esta actividad enzimática se observa más que nada como por infecciones, ya que, pues, bien sabemos que algunas bacterias son capaces de desarrollar actividad proteolítica. Entonces, pues igual, cuando se establece una infección, sabemos que se puede producir liposacáridos, fosfolipasas como la A2, la fosfolipasa C, y estas a su vez estimulan la producción de prostaglandinas, y pues como ya lo mencionó una compañera anteriormente, las prostaglandinas se encargan de la contracción uterina. Entonces, estas contracciones van a llevar a cambios cervicales que pues van a influir en la ruptura de las membranas. Y por último tenemos al diámetro del orificio cervical, pues porque normalmente este es el punto habitual de donde se rompen las membranas y vaya, pues sucede de nuevo, o sea, igual tiene que ver como el primer factor aquí en el diámetro del orificio cervical de la presión intrauterina, ya que se encuentra elevada, entonces pues como que lo excede, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué casos podemos encontrar esta ruptura de membranas? Tenemos como primer punto el antecedente de ruptura prematura de membranas previo, un embarazo anterior.
igual que haya tenido alguna complicación obstétrica, también se puede presentar. Enfermedades del tejido conectivo, como es el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Ehlers-Danlos, que son enfermedades pues, que tienen que ver con precisamente las fibras de colágeno. También tenemos como factor de riesgo la hemorragia antes del parto, las infecciones vaginales, que estas suelen ser ascendentes, y bueno, que ya les expliqué en la diapositiva pasada como que por qué es un factor de riesgo, pues a mi parecer como el más importante. También tenemos las deficiencias nutricionales, como la deficiencia del cobre, el ácido ascórbico, el hierro. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre actúa como un catalítico de las reacciones para el almacenamiento y liberación de hierro de la hemoglobina. Entonces, pues se necesita. Y también es importante para la formación del tejido conectivo. El ácido ascórbico tiene que ver con la absorción del hierro, y si no hay ácido ascórbico, no hay hierro o no hay el suficiente. Entonces, pues esto puede conllevar a una anemia y pone en riesgo a la embarazada. Tenemos también toxicomanías, como es el tabaquismo, donde afecta el estado nutricional, sobre todo porque disminuye el ácido ascórbico. También puede disminuir la respuesta del sistema inmunitario, por lo que no se van a poder como activar los inhibidores que se encargan, pues vaya, de inhibir a las proteasas, que ya les dije son como las colagenasas y las tasas. Y también hace a las membranas susceptibles a infecciones. También tenemos las relaciones sexuales. Aquí igual se los voy a comentar más adelante. Pues tiene que ver porque cuando pasa el líquido seminal, puede que sea como un transporte para alguna infección. Y vaya, esto sumado si hubo orgasmo, pues se le suma el orgasmo. Entonces, contribuye a la aparición de contracciones, y pues es precisamente pues, lo que no queremos, que ocurran muchas contracciones para que no haya esta ruptura. También tenemos al embarazo múltiple, como el gemelar, donde hay polidramnios. Normalmente aquí la cantidad de líquido amniótico supera los 2000 centímetros cúbicos, y esto causa tensión, entonces se rompe. Y tenemos por último la incompetencia ismico-cervical, donde el cérvix es incapaz de retener el embarazo intrauterino hasta el término, o por lo menos hasta que el feto sea viable. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de RPM? En esta tabla les puse algunos criterios diagnósticos que son importantes para manejar a una paciente con ruptura prematura de membranas. Primero y antes que nada, lo que siempre debemos hacer y lo que nos va a guiar directamente a saber como qué tiene la paciente, a sospechar, es la historia clínica. Aquí la paciente nos va a reportar la pérdida de líquido transvaginal. Y en el momento en que nosotros la estemos interrogando, va a ser importante indagar sobre las contracciones, si hay movimiento fetal, el momento de la posible ruptura, porque todavía no sabemos si hay ruptura a ciencia cierta, la cantidad de líquido que expulsa, su color, si hay sangrado o no, si hay dolor o no. Hay que preguntar si ha tenido relaciones sexuales recientes, algún trauma o alguna actividad física fuerte reciente. Después pasamos a la exploración física, en la cual vamos a realizar una especuloscopía. Esta es importante que se haga con un espéculo estéril, y vamos a ver si hay líquido amniótico en el canal cervical. El líquido amniótico pasa por el canal cervical y se acumula en la vagina. Esto lo podemos hacer con ayuda de la maniobra de Valsalva o con la maniobra de Tarnier. Esta de Tarnier consiste en hacer un tacto vaginal. Con una mano la posicionamos en el abdomen de la embarazada y vamos a desplazar la presentación hacia arriba, y al mismo tiempo con la otra mano se va a realizar presión en el fondo uterino para evidenciar si hay una salida de líquido amniótico o no. Pero pues es recomendable no hacer tactos vaginales o tratar en la medida posible hacerlos pues para reducir el riesgo de infección, y pues porque también
disminuye esto el periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? Es el tiempo que sucede entre la ruptura de membranas y el inicio de trabajo de parto. En las, se relaciona con la edad gestacional, siendo mayor en los embarazos pretérmino, que duran más de 48 horas, y en los embarazos a término es menor y normalmente duran menos de 24 horas. Entonces, si hacemos un tacto vaginal, pues disminuye el tiempo de latencia. Digo, no se recomienda. También tenemos la prueba de pH vaginal con papel tornasol o nitracina, en el que va a cambiar de color el papel tornasol ante la presencia del líquido amniótico. ¿Por qué? Por la diferencia de pH precisamente. El pH vaginal es ácido, va de un pH de 4.5 a 6 y el pH del líquido amniótico es básico, va de un pH de 7.1 a 7.3. Entonces, si el papel tornasol se torna azul, es porque está en medio alcalino, entonces pues nosotros sabemos que ahí hay líquido amniótico filtrado. Esta prueba se saca de las paredes vaginales o del fondo de saco posterior y tiene una sensibilidad del 93% según la guía de práctica médica clínica del IMSS. También tenemos la cristalografía. Esta tiene una sensibilidad del 88%. Aquí vamos a hacer un test de helecho, de un frotis de contenido vaginal. Hacemos el frotis, lo vamos a dejar secar 10 segundos en un portaobjetos y después lo vamos a poner al microscopio, donde nosotros vamos a ver como una forma de hojas de helecho. Precisamente aquí les pongo la foto, así se ve al microscopio. ¿Y por qué se ve así nuestro frotis? Pues por el contenido de cloruro de sodio. El líquido amniótico es rico en cloruro de sodio, entonces se arboriza, se dice. Se cristaliza o se arboriza y se va a ver así. Después tenemos la ecografía. Esta más que como una herramienta de diagnóstico, es como complementaria, se puede o no se puede hacer. Y más que nada se hace como para medir la cantidad de líquido amniótico, si hay oligohidramnios o polihidramnios. Y por último, se debe hacer un cultivo, ya sea un cultivo así, que sea por tacto vaginal, que ya les dije no se recomienda, o por una amniocentesis. Esto va a depender del caso. Esto pues para descartar infecciones o si sabemos que tiene una infección porque presenta fiebre, pues nosotros vamos a poder reconocer el microorganismo que está presente. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae o estreptococo del grupo B. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante determinar primero que nada la edad gestacional para saber entonces cómo nosotros vamos a actuar más adelante. Lo importante de esta diapositiva es como la profilaxis, que le vamos a administrar de medicamentos a nuestra paciente, y se administran corticosteroides para la madurez pulmonar. Se recomienda betametasona y dexametasona en las dosis que les puse aquí, según la guía de práctica clínica, y antibióticos, ampicilina y eritromicina. Y en cuanto a la tocólisis, pues esta no es recomendable. La tocólisis es una medicación que se da como para reducir las contracciones, pero las guías de práctica clínica no la recomiendan porque su uso es muy controvertido. Entonces, pues, de preferencia no. A menos de que lo necesite, pero pues de preferencia no. Ahora bien, como que les resumí todo en esta y en la siguiente diapositiva sobre cómo vamos a manejar a nuestra paciente así. Primero su historia clínica, vamos a ver si hay salida de líquido transvaginal, vamos a hacer la especuloscopía. Si no vemos líquido amniótico en el canal cervical o no lo vemos acumulado en la vagina,
vamos a buscar otras causas de por qué nuestra paciente está presentando esta pérdida de líquido. Pero si nosotros sí observamos que hay líquido amniótico en el canal cervical, entonces sabemos que se trata de una ruptura prematura de membranas. Y entonces es momento de determinar la edad gestacional. Dependiendo de la edad gestacional va a ser el manejo que le vamos a dar. Cuando es previable, es preferible interrumpir el embarazo, ya que pues corre peligro el binomio madre-hijo. Puede sufrir complicaciones la mamá, el bebé o ambos. Entonces, pues es mejor interrumpir el embarazo. Cuando es remota del término, nosotros debemos ver si hay coriamnionitis. La coriamnionitis es una infección de la cavidad amniótica y la paciente va a presentar fiebre, taquicardia, leucocitosis, hipersensibilidad uterina, descarga vaginal y también va a haber taquicardia fetal. La taquicardia, la frecuencia cardíaca normal de un feto va de los 110 a los 160 latidos por minuto. Entonces, cuando está mayor de eso, pues podemos sospechar un proceso infeccioso. Entonces, aquí, si no hay coriamnionitis, vamos a dar un manejo expectante o un manejo conservador, dando corticosteroides, profilaxis en caso de que sospechemos de algún proceso infeccioso. Debemos vigilar datos clínicos maternos y fetales de coriamnionitis pues, para prevenirlo. Y si nosotros sospechamos de compromiso fetal, podemos hacer un tacto vaginal o podemos administrar tocolíticos. Y si sí hay coriamnionitis, entonces sí se da la profilaxis, se establece un tratamiento específico, o bien se puede hacer la interrupción del embarazo, igual si se sospecha de compromiso fetal, y siempre y cuando sea mayor de las 34 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ya hay mayor madurez pulmonar, entonces el producto ya puede sobrevivir, por así decirlo. Y por último tenemos la cercana del término, que igual aquí es preferible interrumpir el embarazo, precisamente pues porque el bebé ya puede sobrevivir, entonces pues se da tratamiento por separado después. En cuanto a la vigilancia y seguimiento, a la paciente con ruptura prematura de membranas y el feto viable, siempre y cuando sea viable, se va a dar un manejo expectante y es importante mantener a la paciente en vigilancia intrahospitalaria. En cuanto al manejo expectante, ¿nosotros cómo lo vamos a seguir? Bueno, pues va a ser porque hay una ruptura prematura de membranas al término con una presentación cefálica fija, siempre y cuando la paciente sea negativa a estreptococo del grupo B y que no tenga signos de infección y que la cardiotocografía sea normal, siempre y cuando hayan recursos disponibles para atender a la paciente. Y es importante evaluar cada 12 horas datos de coriamnionitis. En cuanto a las complicaciones, tenemos maternas y neonatales. Maternas se puede presentar coriamnionitis, compresión y prolapso del cordón umbilical, parto pretérmino y desprendimiento prematuro de placenta. Estas se pueden presentar en cualquier momento y también de forma abrupta, de forma espontánea. Y dentro de las complicaciones neonatales se puede presentar dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante, compromiso neurológico. Este se aumenta y también aumenta el riesgo de compresión del cordón umbilical. Y vaya, la gravedad de todas estas complicaciones va a depender del grado de prematuridad que sea el bebé. Y por último, ¿cómo podemos prevenir todo este padecimiento? Pues dando educación y promoción para la salud de la embarazada y su familia, informar a la embarazada acerca de los riesgos específicos que conlleva el tabaquismo, o sea, que si fuma, que lo deje, realizar una ecografía obstétrica para vigilar modificaciones cervicales, identificar tempranamente factores de riesgo que les platiqué al principio, evitar relaciones sexuales en los últimos 2 meses de embarazo y no hacer exploraciones vaginales digitales, a menos que
lo requiera, como que sea muy necesario, pero de preferencia no. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, como todos los temas que nos dejan están largos, pero nada más puntualizar algunas cosas. Algo que mencionaron dentro de su presentación es el índice de Bishop. El índice de Bishop se utiliza precisamente para valorar si la paciente tiene un cervix que se puede uteroinhibir o no. Si el cervix ya está muy blandito, ya tiene cierto grado de dilatación y las contracciones están muy, muy regulares, ya no se puede uteroinhibir y entonces se procede al tratamiento que sigue, que sería evitar el trauma obstétrico dependiendo de las semanas de gestación del producto. Si el producto está considerable viable, o sea, arriba de las 26, 28 semanas, entonces se procede a cesárea para evitar el trauma obstétrico. Si el producto ya anda entre las 34 y 36 semanas, el trauma obstétrico realmente es mínimo y se puede dar parto de acuerdo con ese índice de Bishop. ¿Sí? Si el cervix es favorable para inducto-conducción, pues adelante, pero si el cervix no es favorable y ya hay ruptura de membranas, entonces se procede a una cesárea previa maduración pulmonar. En muchos de sus comentarios del tratamiento mencionan los corticoides. ¿Por qué corticoides? Porque los corticoides son lo que más utilizamos para madurar al pulmoncito del bebé y tenga mejor pronóstico. Algo también que mencionaron que me llamó la atención, el tocodinamómetro. Últimamente ustedes andan muy tecnológicos y si no tienen el tocodinamómetro, ¿qué van a hacer? ¿Qué usan en lugar del tocodinamómetro? Es pregunta. ¿Qué utilicé yo cuando no tenía tocodinamómetro? Palpación, ecografía. No, palpación. ¿Cómo? ¿En una ecografía vas a ver las contracciones del útero? No te digo. Palpación. ¿Dónde? En el fondo. En el fondo. Pones tu manita en la pancita de la paciente y sientes las contracciones, ¿no? Entonces Pues, tu mano le va a ser de tocodinamómetro y tienes que aprender cuál es el tono normal del útero y cuando es una contracción, cuánto dura y qué tan intensa es. Y todo eso, créanme, la mano es muy sensible y si no tienen eso en su servicio social, tienen su manita. Algo importante que también utilizaron para uteroinhibir, en su presentación mencionaron la indometacina. La indometacina se utiliza solamente durante el primer trimestre del embarazo. Ya después ya llegando a las 26, 28 semanas, ya no se recomienda. ¿Por qué creen? Sobre todo en el tercer trimestre ya no se recomienda. ¿Por qué creen? Ya después de esas semanas utilizamos la terbutalina u otro tipo de uteroinhibidor que mencionaron, pero la indometacina no se recomienda ya a las 34, 35, 32 semanas. ¿Por qué creen? Y eso es algo que sí tiene que tomar muy en cuenta cuando uteroinhiben a su paciente con los supositorios de indometacina. Son muy buenos, pero ya no están recomendados en el tercer trimestre. ¿Por la maduración del pulmón? ¿Mandé? ¿Porque puede generar hipertensión pulmonar fetal? No. Porque no permite el cierre del conducto. Ay, ¿cómo se llama?
El Arterioso. conducto arterioso. Ajá, entonces no permite que cierre el conducto arterioso y entonces el bebé puede nacer con un defecto congénito de su corazoncito. Ajá, eso es lo que ocurre con la indometacina. Por eso después de las 30 semanas, 28, 30 semanas, ya no se recomienda la indometacina, ya damos otro tipo de uteroinhibidores. Ahora también dentro de lo que mencionaron de las hemorragias obstétricas en un parto pretérmino, una de las causas principales que mencionaron fue que durante ese tipo de partos hay hemorragias. Uno, porque la placenta está inmadura. No es tanto porque tenga inserción baja o porque tenga otra mala inserción, nada de eso. Simplemente la placenta es inmadura y al estar inmadura está muy adherida a la pared abdominal y entonces es muy difícil el alumbramiento. Esto hace que se retenga la placenta, haya retención de restos placentarios, que si en el momento se dan cuenta, pues se mete la mano, se alegra y se completa esa extracción placentaria. Pero si no se dan cuenta, aparentemente sacan la placenta completa, pero dejan algún cotiledón, puede favorecerse ya sea hemorragia o sepsis o infección sin llegar a la sepsis, pero se puede favorecer por la retención placentaria, que es muy, muy común en este tipo de partos. Por lo que les mencionaba, la placenta está todavía muy, muy inmadura, igual que el productito. Actualmente con las nuevas tecnologías que utilizan los pediatras, tienen incubadoras maravillosas, intuban a los bebés, manejan aparatos muy buenos para oxigenar al bebé. Sin embargo, yo he observado que bebés que nacen entre las 26 y 30 semanas, aunque sí sobreviven, sí tienen secuelas muy serias. Hay que tomar en cuenta todo eso. Tienen parálisis cerebral, convulsiones, retardos psicomotrices, que pues los libros de obstetricia no mencionan y no se ponen a pensar en el futuro tanto de esa familia, porque no solo es ese bebé que queda con parálisis cerebral, sino toda la familia se ve afectada con una persona que forma parte de su familia y que tiene complicaciones pues de largo plazo y de difícil manejo y aparte costosas. Dentro de la ruptura prematura de membrana, mencionaron muchas causas y la más importante aquí, y la más común, mejor dicho, porque todas son importantes, son las infecciones. De esas infecciones, ¿cuáles creen ustedes que son las más comunes que causan parto pretérmino en la mujer embarazada? ¿Cuáles infecciones leyeron que son las más comunes que pueden causar ruptura de membranas? Estreptococo del grupo B. Bueno, ese es el microorganismo, pero ¿en dónde son las infecciones? ¿Urinarias? ¿Del tracto urinario? Del tracto urinario y vulvovaginitis. Son los dos lugares que más favorecen la ruptura de membranas. Y más si están hablando de un cervix incompetente que no sella bien, como les he mencionado en otras clases, el cuerpo humano es muy, muy, muy sabio y tapa el conducto cervical con un famoso tapón mucoso, que es uno de los primeros signos de que inicia el trabajo de parto, que está en pródromos. Se arroja el famoso tapón mucoso. Ese tapón mucoso no llega a ser tan grande muchas veces en incompetencias cervicales y favorece que penetren bacterias por vagina o por las vías urinarias, que también son bien comunes en el embarazo, pues más que nada por retención urinaria, ¿no? La compresión de la vejiga con el embarazo. Son las dos, no son únicas, o sea, hay muchas causas infecciosas, pero son las más comunes y aparte que se pueden prevenir. Por eso es importante que su paciente acuda a su control prenatal, todas las consultas que sean necesarias. Ahora, ustedes mencionaron
mucho las semanas y el trabajo de parto. ¿Cuándo exactamente es normal que se rompan espontáneamente las membranas? La mayoría de las veces las rompemos nosotros durante el trabajo de parto para ver que no tenga meconio y para valorar la situación fetal. Pero así es un parto espontáneo, ustedes no lo tocan, no intervienen más que para estar vigilando hasta el momento preciso. ¿Cuándo es normal que se rompan las membranas espontáneamente? De las 37 a las 42 semanas. No pregunté semanas. ¿En qué momento del trabajo de parto es normal que se rompan las membranas? En el descenso, pero Sí, muchas veces lo normal es cuando ya está el bebé coronando, ya está el último de la expulsión del trabajo de parto, cuando el bebé está coronando, la presión de la cabecita del bebé es la que realmente debería de romper las membranas. Casi siempre nosotros los rompemos antes, pues para asegurarnos que no haya datos de meconio, que es dato de sufrimiento fetal, pero normal, se rompen en el trabajo de parto activo y ya el último, ya en el periodo expulsivo. Y otro factor de riesgo muy importante que no mencionaron y que también se da mucho es por la presencia del DIU. La T de cobre, es muy común que te digan las pacientes, es que me embaracé, ya no quieren ponerse otra T de cobre, que porque se embarazaron con su T de cobre y hasta se rompieron las membranas antes de tiempo. La T de cobre es muy efectivo si se pone correctamente. Ustedes se van a enfrentar en su servicio social y sobre todo si lo hacen en el IMSS, que los obligan a poner la famosa T de cobre o algún otro método, sobre todo la T de cobre o oral Mirena, exactamente en el posparto o en la cesárea, al terminar la cesárea, los obligan porque así, por obligación los tienen que poner. Y eso está muy mal, porque a la hora de que el útero regresa a su tamaño normal, el DIU se va a ir moviendo hacia abajo y ya no va a quedar in situ, ya no va a quedar en el fondo uterino donde debería de estar. Entonces, por eso se quedan embarazadas con todo y DIU. Normalmente, si se aplica el DIU después de la cuarentena, cuando el útero ya regresa a su tamaño normal, es el momento ideal. Desgraciadamente, como las pacientes luego no cooperan y no son conscientes de que se pueden embarazar aunque estén lactando, pues lo hacen para asegurarse de que tengan algún método de planificación familiar y pues por desgracia es un método muy efectivo que se puede poner lactando, pero que puede contribuir si se embarazan con él y no se les quita a tiempo, puede condicionar una ruptura prematura de membranas. Y algo que ustedes mencionaron mucho es en el diagnóstico poner un espejo vaginal, hacer todos esos estudios que mencionaron. Y su compañera mencionó, y si no estamos seguros de que realmente se rompieron las membranas, ¿qué hacemos? Algo muy sencillito que no mencionaron. Hay sospecha, hicieron un ultrasonido, notaron que el líquido amniótico disminuyó, le ponen un espejo vaginal y no están seguros si es flujo o es líquido amniótico, le hacen varias pruebas, pero esas pruebas son bien delicadas y si se contaminan con algo, ya no son fidedignas. Si le pusieron gel al espejo vaginal para introducirlo, ya no se ve la imagen de el hecho. En la cristalografía, no cuentan con las tiras reactivas para hacerle el otro estudio. ¿Qué le hacen a la paciente para corroborar que se tiene ruptura de membranas? ¿Qué se imaginan? ¿Qué harían? ¿De qué se valdrían?
Y es algo simplísimo. ¿Puede ser el signo de la flama? Más simple todavía. Hacer que puje. Ya también lo mencionó su compañera. Le pones el espejo y le haces un valsalva. Y no está seguro porque tiene tanto flujo que no está seguro que eso es líquido amniótico. O sale tan poquito que no está seguro si se orinó o es líquido o qué es. Tal vez podría ser la identificación de elementos fetales como el pelo, el vermis o el Está muy arriba meconio. tu bebé y todavía no tiene dilatación cervical como para que le veas nada. Y créanme, pasa, ¿eh? Pasa. ¿Qué harían? Encontré la foto. Ay, yo nunca le atino. Ahí está. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que es eso? ¡Hablen! Que ya se me acabó el tiempo, ya tengo pacientes esperándome. Es una radiografía, no sé. Es que casi Eso no no es se una ve. radiografía. No sé, es que se, Se ve el ¿Qué es reflejo. eso? ¿Eh? Es un trapo, ¿no? Es un trapo azul. Es algo muy simple. Hospitalizas a tu paciente, la pones en una camita o la mandas a su casa que haga su vida normal y que se ponga un trapito azul, un pañuelo azul, le das tú una compresita de las de aquí del hospital, un campo azul. ¿Y por qué azul? Porque es a donde más se observa claramente que está mojado. Lo que les enseñó fue la foto de un trapito azul mojado. La orina se siente, ese es líquido y la paciente te va a decir, no, pues estaba acostada y no salía nada, me empecé a mover, me paré al baño y mi trapito se me mojó. Con eso estás corroborando que sí están rotas las membranas y ya dependiendo de las semanas de gestación, pues le da su tratamiento. Son cosas muy simples, ustedes se van a cosas muy tecnológicas, pero créanme, aquí en la Ciudad de México, aún en un tercer nivel, a veces aquí no conocemos las tiras reactivas para valorar el pH del líquido amniótico, no las tenemos. Sí contamos con ultrasonido, pero ¿qué tal si es un oligo leve y pues es normal a las 38 ya este término ya no es tanto problema, ¿no? Pero hay veces que tienen bastante líquido y no es muy fidedigno el ultrasonido. Y en provincia, créanme, aquí en la Ciudad de México tenemos limitaciones. Yo trabajé en un hospital donde yo no tenía ni oxitocina, yo le tenía que pedir a la paciente al ingresar que comprara su oxitocina, no teníamos ultrasonido, no teníamos banco de sangre. Entonces, tenemos que valernos de cosas más clínicas, como el trapito, como la manita, como la vigilancia más estrecha, con una BH para ver que no tenga leucocitosis. Sí, hay que ser más clínicos y no siempre vamos a tener los medios ni todo lo que dicen los libros que están escritos en Gringolandia, y en Gringolandia sí tienen todo, pero aquí todavía estamos en el tercer mundo y aunque algunos de nosotros somos suertudos, tenemos internet y tenemos muchas cosas, hay lugares donde no, y sobre todo ustedes que se van a servicio social se van a dar cuenta de que no siempre tenemos todo y tenemos que tener un poquito de imaginación y mucho de conocimiento clínico para saber cómo vamos a manejar estas situaciones que son más comunes de las que creen. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Comentarles nada más que la ruptura prematura de membranas y el parto pretérmino van muy de la mano. Muchas veces se rompen las membranas sin que haya trabajo de parto
y de acuerdo con las semanas, ustedes van a tener que inducir el trabajo de parto si su índice de Bishop les da como favorable. Entonces, esa es otra, la clínica. Si le van a dar parto, no le van a dar parto, qué criterios van a tomar en cuenta, porque otra vez la ruptura de membranas y el parto pretérmino van muy, muy de la mano. Bueno, ruptura de membranas prematuras. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, crítica? Doctora, tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es lo más que se puede, digamos que extender un embarazo ya una vez que haya ruptura de membranas? Mira, los libros, hay libros españoles o gringos donde tienen condiciones higiénicas óptimas y te dicen que incluso 2, 3 semanas. Aquí en México hay mucha contaminación, incluso intrahospitalaria, y pues lo que haces es impregnarlos, lo que nosotros, si las condiciones son adecuadas, si no tiene datos de infección tu paciente todavía, pues le manejas antibióticos y que hasta que completas el cuadro de maduradores pulmonares, y pues aquí máximo una semana las puedes aguantar porque sí se empiezan a tener datos de poliamnionitis una vez rotas las membranas. Yo nunca he visto a nadie que aguante más de una semana con ruptura de membranas. Empiezan a infectarse o el bebé empieza a sufrir y pues nada más lo que damos es 3 dosis de antibióticos y completar su esquema de maduradores pulmonares y para adentro a cesárea para mejorar el pronóstico de ambos. Y aunque los libros, el de Exeus, que es español, te dice que hasta 2 semanas, 3, las puedes mantener. Aquí en México yo nunca he visto que se pueda, empiezan luego con datos de infección. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda? Conste que estamos aclarando todo esto y que si se los preguntan en el examen me lo tienen que contestar, ¿eh? Ese esquemita que puso su compañera que está muy bueno de la flujometría de cómo les dicen, un flujograma. En ese flujograma está muy bueno qué hacer, cuáles son los pasos y que conste que aclaramos cositas, ¿eh? Entonces nos vemos mañana a las 8 y a